El sol se ocultaba en el horizonte cuando el teléfono de Clara sonó por enésima vez. La noticia de la desaparición de Lucía había conmocionado a todo el pueblo. Clara salió de su casa apresuradamente, aún incrédula de que su mejor amiga hubiera desaparecido sin dejar rastro. Mientras caminaba hacia el parque donde habían quedado de verse por última vez, los recuerdos de su amistad inundaron su mente. Lucía y Clara eran inseparables desde la infancia. Habían compartido secretos, risas y sueños. Esa noche, habían discutido sobre algo trivial, y ahora Clara se atormentaba con la idea de que esas palabras fueran las últimas que se dirían. Lucía siempre había sido la persona más cercana a Clara, y su ausencia dejó un vacío inmenso en su vida. Las semanas pasaron y la búsqueda de Lucía se volvió desesperanzadora. Las autoridades agotaron todos los recursos, pero no había pistas ni rastros de ella. Finalmente, la búsqueda fue cancelada y un ataúd vacío fue enterrado en su nombre. Fue un funeral desgarrador, lleno de lágrimas y lamentos. Pero una presencia destacaba entre la multitud: Gabriel, el hermano de Lucía. Gabriel y Lucía siempre habían tenido una relación complicada. A pesar de ser hermanos, siempre existieron tensiones entre ellos. Gabriel era protector y serio, mientras que Lucía era libre y aventurera. En el funeral, sin embargo, Gabriel se mostró vulnerable, roto por la pérdida de su hermana. Clara se acercó a él, ofreciendo sus condolencias, y por primera vez, vio lágrimas en los ojos de Gabriel. En el funeral, Gabriel se acercó a Clara. Se conocían, pero nunca habían sido cercanos. Él, siempre reservado y serio, se mostró sorprendentemente abierto y vulnerable. Conversaron largo rato, compartiendo recuerdos de Lucía y tratando de encontrar consuelo en medio del dolor. Con el tiempo, Gabriel y Clara se hicieron amigos. Encontraron en su mutua compañía un refugio ante la pérdida. Pasaban horas hablando, tratando de mantener viva la memoria de Lucía. Sus conversaciones eran profundas y cargadas de emoción. Gabriel compartía anécdotas de su infancia con Lucía, revelando un lado de su hermana que Clara no conocía. Clara, a su vez, le contaba historias de sus travesuras y aventuras. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Gabriel confesó que se sentía culpable por la desaparición de Lucía. Creía que no había hecho lo suficiente para protegerla. Clara trató de consolarlo, diciéndole que nadie podría haber previsto lo que ocurrió. En ese momento, su amistad se fortaleció, unidos por un dolor compartido y una búsqueda de consuelo. Un día, Gabriel invitó a Clara a ir al lago a pescar. Era un lugar que solían visitar con Lucía, lleno de buenos recuerdos. Clara aceptó la invitación sin pensarlo dos veces, creyendo que sería una buena forma de honrar la memoria de su amiga. Llegaron al lago temprano en la mañana, el aire fresco y el sonido del agua le hicieron sentir una paz momentánea. Gabriel llevaba consigo una bolsa con piedras y cuerdas, explicando que eran para improvisar un ancla si era necesario. Clara no le dio importancia, confiaba en él. El lago estaba tranquilo, reflejando el cielo azul como un espejo. Gabriel y Clara montaron el bote y se adentraron en el agua. La conversación era ligera, rememorando tiempos mejores y compartiendo sueños que alguna vez tuvieron con Lucía. Sin embargo, había algo en la mirada de Gabriel que inquietaba a Clara. Parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Mientras lanzaban las líneas de pesca al agua, Gabriel comenzó a hablar de Lucía de una manera que Clara nunca había escuchado antes. Hablaba de su risa, de cómo su presencia iluminaba cualquier habitación y de cómo la extrañaba cada día. Sus palabras eran sinceras, pero había un tono de resentimiento que Clara no pudo ignorar. Estaban en medio del lago cuando todo cambió. Gabriel se abalanzó sobre Clara con una fuerza inesperada. Ella intentó resistir, pero él era demasiado fuerte. Gabriel la ató de manos y pies con las cuerdas y, sin decir una palabra, la lanzó por la borda. El agua fría envolvió rápidamente a Clara, quien luchó por mantenerse a flote. El pánico invadió a Clara mientras se hundía en el lago. Intentó liberar sus manos y pies, pero las cuerdas estaban atadas con firmeza. Su mente estaba en caos, tratando de entender por qué Gabriel haría algo así. Gritó pidiendo ayuda, pero el agua amortiguaba sus gritos, y pronto se dio cuenta de que nadie la escucharía.
Mientras se hundía, Clara vio algo que nunca hubiera imaginado, el cuerpo de Lucía, atado igual que ella, en el fondo del lago. Su rostro descompuesto e hinchado era inconfundible. La visión del cadáver de Lucía dejó paralizada de terror a Clara. Los recuerdos de esa noche fatídica volvieron a ella con una claridad dolorosa. Había intentado esconder la verdad, pero ahora todo estaba claro. A medida que el oxígeno se agotaba en los pulmones de Clara, la realidad la golpeó con fuerza. Gabriel sabía. Sabía que ella había sido la responsable de la muerte de Lucía. ¿Pero cómo lo supo? ¿Cómo descubrió lo que Clara había intentado ocultar tan cuidadosamente? En sus últimos segundos de vida, una única pregunta ardía en la mente de Clara: ¿cómo lo supo? Meses antes de la desaparición de Lucía, su amistad con Clara había comenzado a desmoronarse. Lucía había descubierto algo sobre Clara que podría destruir su vida. Desesperada, Clara confrontó a Lucía cerca del lago. La discusión se intensificó y, en un acto de pánico, Clara empujó a Lucía. Ella cayó, golpeándose la cabeza, y no volvió a moverse. La culpa y el miedo consumieron a Clara. Ató el cuerpo de Lucía con piedras y lo arrojó al lago, creyendo que nunca sería encontrado. Pero Gabriel, en su dolor y desesperación, había descubierto la verdad. Había encontrado las pistas que Clara creía haber ocultado. Tal vez fue algo que dejó atrás en su prisa, o tal vez Gabriel simplemente sabía más de lo que ella pensaba. Mientras los pulmones de Clara clamaban por aire y la oscuridad la envolvía, comprendió la magnitud de su error. Gabriel había encontrado las pistas que ella creía haber ocultado. Había esperado el momento perfecto para vengarse, llevándola al mismo destino que su hermana. Clara pensó en todas las señales que había ignorado, las miradas intensas de Gabriel, sus preguntas aparentemente inocentes sobre esa noche, y su repentina amistad con ella. Todo había sido parte de su plan para descubrir la verdad y hacerla pagar por lo que había hecho. En el fondo del lago, mientras la vida de Clara se desvanecía, el rostro de Lucía parecía mirarla con una mezcla de tristeza y reproche. Su último pensamiento fue una mezcla de arrepentimiento y resignación. Había sido descubierta, y ahora pagaba el precio por sus acciones. La justicia había llegado de la forma más inesperada, y el lago se convirtió en el guardián silencioso de sus secretos oscuros. La noticia de la desaparición de Clara sacudió al pueblo una vez más. La tragedia parecía no tener fin para la pequeña comunidad que ya había sufrido la pérdida de Lucía. Las autoridades comenzaron otra búsqueda desesperada, pero esta vez había un aire de desconfianza y sospecha. Gabriel, el hermano que había perdido a su hermana y ahora a su amiga, era el centro de atención. Gabriel mantuvo su compostura durante los interrogatorios. Relató cómo él y Clara habían ido al lago para recordar a Lucía y cómo ella, de repente, desapareció. Sus palabras eran medidas, su rostro inmutable. Los investigadores no encontraron pruebas concluyentes que lo incriminaran, pero la duda persistía. El pueblo comenzó a murmurar, creando historias y teorías sobre lo que realmente había ocurrido. Mientras tanto, en las profundidades del lago, los cuerpos de Lucía y Clara yacían en silencio, guardando los secretos que nunca serían revelados del todo. El lago, con su superficie tranquila, se convirtió en un lugar de leyendas y temores. Los habitantes evitaban ir allí, temiendo lo que podría acechar bajo sus aguas serenas. Con el tiempo, Gabriel se aisló del resto del pueblo. La pérdida de Lucía y Clara lo había transformado. Construyó una cabaña cerca del lago, donde pasaba sus días en soledad. A menudo se le veía sentado en el muelle, mirando fijamente el agua, como si buscara respuestas en su reflejo. Los vecinos lo consideraban un hombre roto, un alma perdida que nunca encontraría paz. Los años pasaron y las historias sobre Lucía y Clara se convirtieron en parte del folclore local. Los niños crecían escuchando advertencias sobre el lago y las tragedias que había presenciado. Algunas personas juraban haber visto a Gabriel hablar solo, como si conversara con los fantasmas de su hermana y su amiga. Otros decían que en las noches de luna llena, se podían escuchar susurros y lamentos provenientes del lago. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían y el aire se enfriaba, Gabriel desapareció. Su cabaña fue encontrada vacía, y el muelle donde solía sentarse estaba desierto.
La única pista era una carta que había dejado sobre la mesa de su cocina. En ella, Gabriel confesaba todo lo que había sucedido, desde la muerte de Lucía hasta su venganza sobre Clara. La carta estaba llena de arrepentimiento y dolor. Gabriel explicaba cómo había descubierto la verdad al encontrar el diario de Lucía, donde ella había escrito sobre sus sospechas y miedos hacia Clara. La carta concluía con una nota sombría: he hecho lo que debía hacer, pero el peso de mis acciones es más de lo que puedo soportar. Voy al lugar donde todo comenzó y terminó, con la esperanza de encontrar paz. Las autoridades organizaron una búsqueda, pero no encontraron rastro de Gabriel. La conclusión fue inevitable: había elegido unirse a su hermana y a Clara en las profundidades del lago. La comunidad, aunque conmocionada, aceptó el trágico desenlace como un cierre a una serie de eventos que habían marcado a todos. El lago se convirtió en un lugar de respeto y misterio. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero de vez en cuando, flores eran dejadas en la orilla en memoria de Lucía, Clara y Gabriel. Las generaciones futuras crecieron con la historia de los tres, un recordatorio de las oscuras profundidades del corazón humano y de cómo los secretos pueden destruir vidas. La leyenda del lago y sus secretos oscuros perduró, y aunque el tiempo avanzaba, el eco de los eventos trágicos nunca se desvaneció por completo. El lago, con su superficie tranquila, seguía siendo el guardián silencioso de una historia de amor, traición y venganza, recordando a todos que a veces, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira.